La palabra de Dios nos lleva allí a San Juan capítulo 3 y nos habla de Jesús y Nicodemo. Y dice la palabra del Señor, aleluya, que había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo, la verdad, era judío, dice la palabra de Dios, un principal, un grande en el pueblo. Era, dice, uno de la secta de los fariseos, una secta que siempre criticó al Señor, habiendo sido de su pueblo, de los judíos. Pero ese hombre tenía la ley, se basaba en la ley de Moisés, en aquel entonces todos los judíos, y sabiendo la escritura y sabiendo la ley de Dios, él no sabía cómo poder llegar a la presencia de Dios. Aleluya, gloria a Dios. Y Jesús, encontramos la respuesta que le dice que tenía que nacer de nuevo. Pero Nicodemo, como era, aunque era un principal, aunque se basaba en la ley, en los mandamientos de Jehová Dios que le había dado a su pueblo allí en el desierto, no sabía cómo poder nacer de nuevo. Y él pensaba que tenía que entrar al vientre de su madre para nacer de nuevo. Pero Jesús hablaba espiritualmente, el nacer en el espíritu. Aleluya, gloria a Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Hoy día en el mundo nosotros encontramos muchos Nicodemos por el camino, aún dentro de la obra de Dios, de su iglesia amada. Aleluya. Él era un principal, era un fariseo, pero le faltaba lo más importante en su vida: nacer de nuevo. No en la carne, sino en el espíritu, le dijo el Señor. A lo mejor él era un judío celoso en la ley, pero ahora frente a él estaba la vida, la verdad y el camino a Dios. Jesús mismo, el Hijo de nuestro Dios divino, que había venido para que el hombre pudiera nacer de nuevo y poder tener un día la entrada al reino de los cielos. Aleluya. Ellos vivían, los judíos respetaban la ley y vivían por la ley, pero no conocían al verdadero Dios divino, el amor de Dios. Y como vivieron por la ley, se olvidaron de Dios y murieron. Mas Dios envió a su Hijo para cumplir la ley y para dar vida y vida eterna a quien viene a él. Nicodemo entre los hombres se creía grande, pero no había nacido en el Espíritu, y Jesús le respondió que debía nacer de agua y de Espíritu. Aleluya. A eso vino el Señor, a dar su vida para que los hombres pudiéramos nacer de nuevo. ¿Cuántos Nicodemos hay hoy en el mundo que conocen la Biblia, han escuchado de Jesús, pero no han nacido de nuevo y cada día viven en la carne? Bendito sea el poder de Dios, aleluya. Pablo hablaba a la iglesia de Gálatas, las primeras iglesias que fueron fundadas después que el Señor se fue a los cielos,
y los apóstoles comenzaron a predicar la palabra del Señor. Y le dice allí a los de Gálatas, digo, pues andar en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. En los tiempos en que vivimos, tiempos peligrosos, tiempos de enfermedad, tiempos de incertidumbre y temor para muchos, hay mucho pueblo de Dios que hoy día no anda en el Espíritu, no alaba a Dios, no bendice el nombre del Señor y solamente está allí dándole el deseo a la carne, aleluya. La iglesia primitiva en los tiempos de los apóstoles se estaba deslizando el andar en las obras de la carne, y Pablo, el apóstol de los gentiles, habla a los Gálatas y podemos encontrar la palabra del Señor allí, y nos dice en el capítulo 5 de Gálatas, versículo 16, digo pues, hablando Pablo a la iglesia, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Bendito sea la presencia del Señor. Para estar con Cristo en su presencia un día, no solo debemos nacer de nuevo, entregando nuestro corazón, nuestra mente, nuestra vida al Señor y andar en el Espíritu. Porque dice que los que andan en la carne son conocidas sus obras, y manifiestas son las obras de la carne, dice Gálatas capítulo 5, verso 19 hacia adelante. Dice que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejía, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. No podemos nosotros agradar a Dios si estamos haciendo las obras de la carne. Perderemos la salvación. A lo mejor no sabemos por cuántos años hemos caminado, pero si no vivimos en el Espíritu no veremos la gloria de Dios y un día nos perderemos y perderemos esa salvación tan gloriosa porque estamos nosotros, aleluya, siendo guiados por los deseos de este mundo que está lleno de pecado y de maldad. La carne se deleita en el pecado, se deleita en hacer lo malo. Los pensamientos son equivocados, porque dice allí en Romanos capítulo 8, dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Si el pueblo de Dios está en el Espíritu, está en oración, está en clamor, y nada de este mundo lo puede tocar. El pecado no puede vivir en nuestros corazones, aleluya. A través de los años, la iglesia de Dios se ha movido en lo que han tenido un verdadero renacer en Cristo y los que quieren vivir a su manera. Dos grupos de cristianos en el pueblo de Dios a través de los años han vivido desde los tiempos que Jesús allí dejó establecido su ministerio y los apóstoles predicaron. Comenzaron hombres perversos a llevar otro tipo de doctrina y no amar a Dios, y habían otros que sí buscaban al Señor en el Espíritu y en verdad. Romanos capítulo 8, verso 8 nos dice, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. No podemos nosotros servir al Señor y al mundo. Solamente tenemos un Dios, un Cristo de gloria que dio su vida en el Calvario por nosotros, y tenemos, aleluya, que adorarle, que bendecirle. Estos tiempos en que vivimos hay que vivir en el Espíritu, buscarle a través del clamor, de la oración, no dejarnos arrastrar por la vanidad,
y por lo que este mundo está ofreciendo. En estos tiempos difíciles en que vivimos, debemos buscar la comunión, la presencia de Dios en nuestras vidas. El Espíritu Santo de Dios nos da la fuerza y nos guía a toda verdad. Romanos capítulo 8, verso 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Amada Iglesia, nosotros sabemos que solo Cristo nos da la fuerza para caminar en un mundo que cada día avanza a un precipicio sin salida. Nicodemo tuvo la oportunidad de hablar con el Maestro cara a cara, verse un milagro como todos los que seguían al Maestro, pero como estaban en la carne, en sus corazones había odio, desamor, y no creyeron las palabras del Hijo de Dios y le llevaron a la muerte. Bendito sea el poder del Señor. El que no nace de nuevo en el Señor no puede agradar a Dios, pues está en pecado y el pecado lo aleja de Dios. Y mucho pueblo que hoy día dice ser cristiano, hijo de Dios, que dice haber nacido de nuevo, en su corazón, en sus labios, no hay un aleluya, no hay un gloria a Dios, sus rodillas se han paralizado y no oran, su boca, su lengua se ha humedecido y no alaban ni canta el Dios de la gloria. Aleluya. Debemos nacer de nuevo en el Señor. Aún es tiempo de buscar la presencia de Dios. Aún es tiempo de adorarle antes que sea demasiado tarde. Primera de Juan, capítulo 3, verso 9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Aleluya. Gloria a Dios. Porque la simiente de Dios, el pueblo de Dios, los hijos de Dios, los que han sido redimidos por la sangre del Cordero, permanece en él y no puede pecar. El hombre que ama a Dios, que está con Dios, no puede pecar. Aleluya. Porque es nacido de Dios. Bendito sea el poder de Dios. Aleluya. Amado, nos dice el 1 de Juan capítulo 4, verso 7. Amado, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Hoy día da pena ver en el mundo millones de cristianos que no practican el amor, se odian entre ellos, hay disensiones, hay lucha. Bendito sea la presencia del Señor, aleluya. Llegará en la venida del Señor. Pronto Él viene por su pueblo y Él quiere encontrarnos en el Espíritu, adorándole, bendiciéndole. Bendito sea la presencia del Dios maravilloso, porque dice que la palabra del Señor, que los frutos del Espíritu es amor, es gozo, es paz, es paciencia, es benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne en sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu y veremos la gloria de Dios en nuestras vidas, en nuestros corazones, en nuestros hogares, en nuestra familia. Aleluya, gloria a Dios. Amén.